Buenos días chicos, lo que vamos a hacer hoy es un resumen para el examen que se viene el lunes, ¿ya? El lunes en la tarde. Comencemos con la clase última del viernes, que hablamos de la filosofía de la Edad Media, ¿cierto? El pensamiento medieval. Bueno, habíamos dicho que la Edad Media se va a dividir en dos periodos, el periodo de la patrística, ¿ya? Y el periodo de la escolástica. El viernes solamente hicimos el primer periodo, la patrística, donde se encuentran ahí los padres de la iglesia, ¿se recuerdan? Y el principal representante de los padres de la iglesia es San Agustín de Hipona, ¿sí? Aurelio Agustín, San Agustín de Hipona. Bien, él vivió pues en el siglo cuarto, quinto aproximadamente, después de Cristo, ¿ya? Y él y los demás padres de la iglesia van a dar los fundamentos, nos van a crear el dogma cristiano. Ya, y acá vemos algunas de las cosas más importantes que nos toca en San Agustín, como por ejemplo su principal obra, De Civitate Dei, ¿no? Que significa la ciudad de Dios. Ya, en esta ciudad de Dios, lo que va a hacer San Agustín es describirnos las dos ciudades que existen en nuestro mundo, en la Tierra, para decirlo, ¿ya? En la Tierra existen dos tipos de ciudades, ¿no? Una ciudad que se denomina terrestre y otra ciudad de Dios. La ciudad terrestre es también aquella ciudad que tiene un inicio y tiene un fin, ¿no? Es finita, es decir, muere cada vez, ¿no? Siempre está muriendo, naciendo, naciendo, porque esta ciudad terrestre es la ciudad del imperio, ¿ya? Donde ahí gobierna pues el emperador, ¿no? Y cada emperador de esta época pues gobernaba bajo sus propias leyes, ¿no? Bajo lo que él consideraba bueno, correcto, que pues al fin y al cabo no es más que las leyes que a él le beneficiaban, ¿no? Y cuando este emperador moría, pues venía otro emperador que lo sustituía, y ese nuevo emperador pues gobernaba bajo las leyes de este nuevo emperador, ¿no? Así que las leyes cambiaban, el modo de gobernar cambiaba, ¿no? La manera de ver el mundo, tratar a la gente, etcétera, etcétera, pues cambiaba, ¿no? Totalmente. Porque en esta ciudad terrestre, ese emperador y los hombres que son semejantes a él, ¿ya? Llevan el amor de sí, o sea, el amor hacia ellos mismos, lo llevan hasta el desprecio de Dios. Se aman tanto a sí mismos, se quieren a sí mismos, o sea, son egoístas, no solamente cuidan por sus propios bienes, sino por los demás, etcétera, tanto que llegan a despreciar a Dios. En cambio, en la ciudad de Dios, esta ciudad que es representada pues por la iglesia, y la iglesia se representa por el Papa, ¿bien? Este Papa no gobierna bajo sus propias leyes, ¿no? Que él considera, que él cree que son buenas o malas, ¿no? Que él ha aprendido, pues, ¿no? Por sus costumbres, sus tradiciones, su padre, familia o lo que sea, ¿no? O sea, no es algo que se le da la gana a él, al Papa, gobernar de tal manera, ¿no? Sino que esta ciudad de Dios es eterna además porque la gobierna pues la palabra de Dios, y la palabra de Dios se encuentra pues en las Sagradas Escrituras, es decir, la Biblia. Esa Biblia es una sola, siempre es la misma. Viene un papa, después viene otro y otro y otro, y todos ellos gobiernan bajo la palabra de Dios, ¿no? Y esa palabra de Dios, repito, es la Biblia, las Sagradas Escrituras. Y por eso el gobierno siempre va a ser el mismo, eterno, siempre va a ser gobernado por Dios en el fondo, ¿no? Por Dios. Como ya hemos dicho, claro, eso puede variar, no puede tener sus excepciones, porque no todos los papas significa pues que son muy buenos, santos, etcétera, ¿no? Sino que obviamente hay casos en los cuales no hacen lo que deberían hacer al fin y al cabo, ¿no? Claro que esto no lo contempla mucho San Agustín. Bien, en esta ciudad de Dios, el amor hacia Dios debe ser llevado hasta el desprecio de uno mismo, ¿ya? Que se entienda esto. ¿Qué significa que el amor de Dios debe ser llevado hasta el desprecio de uno mismo? Bueno, pues que nuestro amor, ¿no? Ese amor sagrado que es un don divino, debe ser dirigido hacia un ser que no sea, que sea digno, un ser que sea digno de ese amor, o sea, hacia lo más elevado, hacia lo más perfecto, hacia lo más grande, hacia lo más grandioso, ¿me dejo entender? Y no solamente pues dirigir el amor hacia algo que está próximo, hacia lo que nos gusta a nosotros solamente, o hacia lo que yo puedo lograr, ¿no? Y más allá no puedo, y por lo tanto ya no quiero arriesgarme, etcétera, ¿sí? O sea, ese amor va dirigido hacia lo más elevado, no hacia seres finitos, imperfectos, defectuosos, como son las personas, las cosas y nosotros mismos. Por ejemplo, ahí tenemos el hecho de amar a una persona, ¿no? Cualquier persona, además aman personas en las peores en muchos casos, ¿no? O a cosas, ¿no? Personas que aman su ropita, su zapatilla, o su polo, o su casaca, o su celular, ¿no? O su carro, o su casa, etcétera. Bien, o sea, es un amor dirigido hacia algo que es finito, imperfecto, y por tanto no digno pues
este amor. El amor debe ser dirigido, si lo apreciamos tanto, ¿ya? Si es que de verdad queremos amar y apreciamos el amor, debe ser dirigido hacia lo más grande, que es Dios. ¿Ya? Y tomando en cuenta que Dios es el origen de todo, es el creador de todo, acá vemos acá, Dios crea el mundo y el tiempo de la nada, creatio ex nihilo, o sea, creación de la nada, creatio ex nihilo, es decir, creación de la nada. Bien, tomando esto en cuenta, es que podemos decir que Dios, al crear todo, absolutamente todo, de Él proviene todo lo que existe, las existencias mismas existen gracias a Él. Si yo amo a Dios y dirijo mi amor por completo directamente hacia Dios, lo que estaría haciendo al fin y al cabo, ¿ok?, sería amar al creador de todo lo que existe, lo cual implica, ¿no?, presupone que estaría también amando toda la existencia, o sea, lo que Él ha creado. Amar a Dios en sí mismo sería amar todo lo que Él ha creado también. De esa manera podemos amar toda la existencia, la naturaleza, el mundo en el cual nos encontramos. No solamente a mí, sino que a los demás, a cada uno. No es como cuando uno ama, pues, algo. Si yo amo algo, significa pues que amo eso y lo otro no lo amo. Y en muchos casos no es solamente no amar lo otro, sino que sentir un cierto rechazo, discriminación o hasta atacar, ¿no?, a los otros que no son los objetos que yo amo, las cosas que yo amo. Tenemos que ver esa diferencia, ¿ya? Aclararlo bien. Otra cosa más que vemos acá es esta frase en latín de San Agustín que dice si falor sum, o sea, si dudo, existo. Ya, esto es un anticipo, 1000 años antes, un anticipo hacia la filosofía moderna que va a fundar René Descartes, ¿no?, un francés, o René Descartes, como se escribe. Lo cual significa, pues, aquí que la verdad la encontramos en nosotros mismos, en nuestra alma. ¿Ya? Tenemos que tomar en cuenta que en el tiempo de San Agustín estaban los escépticos, el escepticismo académico, y como ya debemos saber, el escepticismo académico considera, pues, que no existe una verdad única, universal, absoluta, sino que, pues, hasta en estos tiempos se estaba llegando a creer que no existe ninguna verdad, ¿no?, y que todo conocimiento es falible, en el sentido de que se equivoca, no es perfecto, etcétera, ¿no? Y con esta idea se estaba tratando de eliminar, se estaba comenzando ya a eliminar y desplazar el conocimiento, el saber, ¿no? Y gobernaba, pues obviamente, en estos tiempos se iba a gobernar la anarquía, pues, ¿no? El no creer en ningún tipo de autoridad, y eso implica a Dios, ¿no?, etcétera. Ante eso, pues, lo que hace San Agustín es tratar de encontrar una verdad que sea absolutamente evidente, tratar de encontrar algo que sea verdad, para demostrar que sí existe verdades a estos escépticos, ¿no?, que estaban en su tiempo, en el siglo V, IV antes de Cristo. Bueno, y esa idea estaba contenida en esta frase, ¿no? Si falor sum, o sea, si me equivoco, si dudo, si cometo algún error, al menos sé algo. Claro, él se va al peor ejemplo, ¿no? O sea, cuando yo me equivoco, cuando cometo un error, ¿ya? Si, aunque yo cometiera un error, eso ya implica algo, eso ya supone algo, que supone que yo existo, porque el que se equivoca soy yo. No puede estar equivocándose algo que no existe. Si yo me equivoco, debe ser porque yo existo, al menos estoy seguro de algo, que yo existo, y que me estoy equivocando, claro, pero que existo. Yo no puedo estar equivocándome y no existir. O sea, el que se equivoca es alguien que no existe. ¿Ven lo absurdo de ello? Por lo tanto, si yo me equivoco, si dudo, si hierro, ¿no?, si cometo algún error, es porque existo. Ahí ya está contenida una verdad. Y esa verdad solamente la encontramos en nosotros, en nuestra alma. Esa verdad no la encontramos mirando las cosas, viendo cómo una cosa va de acá para allá. No. Porque para San Agustín, todo lo que nos ofrecen los sentidos siempre nos conduce a ciertos errores, o a muchos errores, ¿no? Aquí tenemos que notar que hay una gran influencia de Platón entonces, y eso se debe a que efectivamente San Agustín tiene gran influencia de Platón, de los neoplatónicos, ¿no? Aunque él no leyó exactamente, pues, a los escritos de Platón, pero sí leyó, pues, a comentaristas y a otros filósofos platónicos como Plotino, por ejemplo, ¿no? Bueno, es como dato nada más. Ahora, en el caso de la teología negativa, teología, ¿qué es la teología? Pues una ciencia o conocimiento que estudia a Dios, ¿no? En pocas palabras nos va a intentar decir, o nos va a decir, qué es Dios, ¿no? Pero acá hay un problema, y el problema estaba en lo que nos habían ofrecido ya la religión judía, ¿no? La religión judía, uno de sus aportes era la idea de que Dios es perfecto, y por lo tanto Dios es absolutamente trascendente. ¿Qué significa que Dios sea absolutamente trascendente? Cosa que vimos en la clase pasada. Que Dios sea absolutamente trascendente significa que Dios está fuera del mundo, no es parte de la realidad, está fuera de esta realidad sensible, ¿ya? No es algo sensible.
¿Me dejo entender ahí? ¿Por qué? Porque Dios es perfecto, pues Dios es infinito y perfecto. Y como es un ser infinito y perfecto, y en este mundo solamente hay cosas que son finitas, o sea, tienen fin, y son imperfectas, entonces Dios no puede ser parte de este mundo, ¿no? O sea, no está en este mundo, no es como las cosas que nosotros vemos y están en este mundo que percibimos. Dios tiene que estar más allá, Dios está más allá, o sea, traspasa, está más allá del mundo que percibimos, que sentimos. Y por eso es que el hombre, según esta idea, ya que vimos la clase pasada, según esa idea, el hombre no puede llegar a conocer a Dios. Dios sería incognoscible, ¿se acuerdan? Dios sería incognoscible, lo cual significa que Dios no podría ser conocido, no podríamos conocer a Dios nosotros. ¿Por qué no podríamos conocer a Dios? Porque Dios es un ser absolutamente trascendente y está fuera del mundo, fuera de nuestra realidad. ¿Por qué está fuera de nuestra realidad? ¿Por qué está más allá del mundo en el cual vivimos nosotros? Porque Dios es perfecto e infinito. Y por lo tanto un ser perfecto e infinito no puede estar en un mundo que es imperfecto y finito. Bien, espero que se haya aclarado bien esa idea, ya debe estar bien clara. Por ese motivo es que San Agustín va a postular esta idea, que no es exactamente de él, ¿ok? Ya Plotino y algunos filósofos ya habían planteado estas nociones, pero que él va a formalizarlas, por llamarlo así, ¿no? Él va a hablar de la teología negativa. A ver, si la teología es esa ciencia o conocimiento que nos intenta decir qué es Dios, pero como ya sabemos, no podemos decir qué es Dios porque Dios es perfecto, infinito. Entonces hay otro modo, otro camino, que sería la teología negativa. Como dice acá, en la teología negativa no podemos decir de Dios, como dice acá, solo podemos decir de Dios lo que no es. ¿Se entendió eso? Es decir, nosotros no podemos decir de Dios lo que es, pero sí podríamos decir lo que Él no es. ¿Ya? Acá les había dado el ejemplo de nosotros mismos, ¿no? Cuando decimos que no podemos conocer a tal persona, mi amigo, mi mamá, mi papá, mi hijo, lo que sea, no lo podemos conocer aunque vivamos toda una vida con ellos juntos. No podemos saber quién es, conocerlo al 100%, ¿no es así? Pero al menos, es una forma en que conocemos a la gente o las cosas, al menos sabemos que Él no es esto, que Él no es aquello. Yo conozco mucho a una persona que amo, ¿ya? Amo mucho a esa persona, la conozco desde que he nacido, todo siempre, ¿ya? Pero aún así digo que no podría conocer al 100% todo lo que pasa en esa persona, ¿no? Su mente, su pensamiento, lo que haría y lo que no haría. Bueno, lo que haría, ¿cierto? Pero, como dice acá, si a mí me dicen que esa persona hizo tal cosa, ¿no? Y yo conociendo digo, pues, bueno, yo conozco mucho a esa persona, pero a su vez sé que hay muchas cosas que desconozco de esa persona. Pero una cosa que sé es que esa persona no sería un pirañita. ¿Se acuerdan que habíamos dicho eso en el ejemplo? Que veo a, no sé, a Mario, ¿ya? Y Mario es mi amigo desde la infancia, lo conozco muy bien. En muchos aspectos, claro que sí, no mucho más que muchas otras personas. Pero que alguien me diga que lo vio robando a una persona, por ejemplo, siendo un delincuente, yo diría pues que no es así, ¿no? Yo no conoceré 100% a Mario, pero al menos sé que él no es un delincuente, que él no robaría a una persona, ¿no? Al menos eso sé, ¿no? O sea, conozco a Mario, en este sentido, conozco a Mario de manera negativa. Así como yo diría, pues, Dios no es ese parlante que tengo acá, Dios no es ese libro que tengo ahí, Dios no es esa persona que está caminando en la avenida, etc. Son maneras de conocer algo, ¿no? Es un conocimiento negativo, ¿ya? Es una teología negativa sobre Dios. La perfección e infinitud del uno, o sea, se refiere a Dios, es tan grande que va más allá de cualquier concepto. Bien, el mal. Respecto al mal, San Agustín aclara lo que es su esencia, ¿no? En realidad dice que el mal es la privación del bien, es decir, la ausencia del bien. ¿Qué significa esto? En pocas palabras, esto significa, en pocas palabras, que el mal no existe. En pocas palabras es eso, el mal no existe. ¿Okay? Recuerda que Dios creó todo, y si Dios creó todo, y Dios se supone que es perfecto, eso implica que es bueno, honesto, sobre todo eso, bueno, honesto, justo, etc. Entonces, pues, Él no pudo haber creado el mal. Eso es porque el mal no existe realmente, ontológicamente, o sea, como un ser que exista. No es así. El mal no es algo que existe. El mal es la privación del bien, la ausencia del bien. Donde no hay bien, donde se carece del bien, a eso llamamos mal. Y eso se relaciona pues con la teoría de la metafísica y la luz, ¿ya? Su teoría sobre la luz como una metáfora,
Siempre en la antigüedad habíamos dicho que la cultura, las civilizaciones habían tomado la luz como la imagen de Dios, como una representación, una metáfora de Dios, ¿no? Dios es la verdad, Dios es la luz que ilumina el camino, etcétera, etcétera. Bien, entonces, cuando decimos que Dios ha creado todo y que Dios es esa luz de verdad que nos irradia, ¿no? Y que hace posible que podamos ver las cosas, gracias a Dios que nos ilumina, es que podemos diferenciar una cosa de otra. Básicamente diferenciar lo bueno y lo malo, ¿no? En modo base, ¿ya? Entonces, así como el ejemplo que les dije sobre el video, ¿no? Un video en YouTube que habían visto la mayoría. El mal es algo parecido a la oscuridad, ¿no? Es como el video de Einstein que les había comentado en YouTube, ¿no? Que la oscuridad en sí misma no existe, ¿no? Sino que la oscuridad no es más que resultado de la privación o de la ausencia de la luz. La luz sí existe y la podemos estudiar, ¿cierto? Pero la oscuridad no existe. A la oscuridad no la podemos estudiar. La oscuridad no es más que la ausencia de esa luz. Lo mismo pasa con el mal. Se dice acá, ¿no? La misma idea es, el mal en sí no existe, el mal no es más que la privación de Dios, ¿no? Del amor de Dios en los corazones de las personas. ¿Por qué ese delincuente es malo? Porque, bueno, en su corazón no existe Dios, se ha privado de él, le ha dado la espalda o no quiere verlo, etcétera. ¿Me dejo entender? Y es por culpa, al fin y al cabo, de esa persona. Y ahí está nuestro libre albedrío, ahí está nuestra libertad, en el fondo. Nosotros decidimos si queremos ver o no queremos ver. Si queremos si queremos abrir los ojos para poder ver la luz o si queremos cerramos los ojos y no vemos la luz, ¿ya? Pero abriendo o cerrando los ojos de nuestra alma, obviamente no de los que tenemos ahí entre cejas, ¿ya? Sino del alma, pero esto implica obviamente que la luz siempre está ahí, ¿ya? Porque Dios ha creado todo eso que está ahí es Dios, ya depende de ti si tú quieres ver o no ver. Así como el delincuente ha cerrado sus ojos del alma a Dios y por eso no ve la luz, por eso no es iluminado completamente por esa luz, porque él ha cerrado esos ojos. Y habíamos dado la metáfora también de un hombre en una habitación oscura, ¿no? Si un hombre está en una habitación y ahí está el foquito, la luz, ¿no? El cuarto está todo perfecto ahí, ¿no? Hay personas, hay cosas, pero si yo cierro los ojos, ¿qué va a pasar? ¿No? Es una metáfora esto. Si yo cierro los ojos, obviamente no voy a ver la luz, voy a estar en oscuridad. Y en la vida uno siempre toma decisiones, camina, ¿cierto? Anda en la vida uno. Y si yo me pongo a andar en la vida con los ojos cerrados, ¿qué va a pasar? Obviamente en algún momento voy a tropezarme y en ese tropiezo voy a dañar a alguien o yo me voy a dañar también, ¿cierto? ¿Y eso por qué? Porque no puedo ver, no puedo diferenciar entre una cosa y otra, lo bueno, lo malo, lo justo, lo injusto, etcétera. No puedo hacer eso porque yo he decidido cerrar los ojos de mi alma. No es que alguien me lo haya cerrado, no es que Dios vino y me cerró los ojos, no es que alguien agarró la luz y se la llevó también a otro cuarto, ¿no? No pasó eso, o sea, no hay a quien culpar. Nosotros mismos somos los que decidimos si queremos abrir o cerrar los ojos. ¿Okay? Entonces, pues, las personas o los seres que estén más cerca a la luz podrán notar la diferencia entre una cosa y otra mejor, no podrán ver mejor, podrán diferenciar una cosa de otra de mejor manera. Pero si yo comienzo a cerrar mis ojos y no quiero ver la luz, prácticamente le doy la espalda, obviamente va a comenzar a no notarse esa luz y por lo tanto yo no podré notar también la diferencia entre una cosa y otra. Me alejaré de esa luz de esa manera. Y si me alejo tanto hasta que no pueda ver nada, pues pasará lo que pasa en estas personas que delinquen, ¿no? Que roban, matan, insultan, dañan a otros, etc. Recuerden que esto tiene mucho parecido, y aquí yo les había marcado bastante, eso se asemeja mucho, esta teoría sobre lo que es el mal, la metafísica de la luz, por ejemplo, estas dos, se asemeja mucho a lo que ya había afirmado Sócrates. Recuerden, Sócrates. ¿Por qué Sócrates había dicho pues que el hombre comete un mal, realiza alguna acción mala? ¿Por qué? Porque para Sócrates ese hombre comete un mal no porque quiera ser malo, no porque quiera cometer algún mal. Nadie quiere ser malo, nadie quiere hacer algo que es malo. En el fondo nadie quiere eso. Pero, y ahí está el problema, pero lo que sí puede pasar es que nos podamos confundir o engañar o dejar de que nos engañen, etc. Cuando el delincuente roba, mata, etc., para Sócrates, lo hace sin saber que es bueno o que es malo. Lo hace creyendo que es bueno. Él cree en ese momento que es bueno, cree. Pero obviamente nosotros que somos mejores que un delincuente, no se supone, nos damos cuenta que está mal. Hacemos esa diferencia, pero él no puede hacer la diferencia porque seguramente no lo han enseñado o de repente tantas miles de cosas que puede pasar, ¿no? Por la cual él cree que es bueno. Él se crea un montón de pretextos y cree que es bueno robar, mentir, dañar a alguien. ¿Okay? Entonces, ¿por qué hace todo eso? Por ignorancia, dice Sócrates, ¿no? Sócrates dice por ignorancia, porque ignora lo que es bueno, no le han enseñado, no se ha educado, no entiende en el fondo, no comprende lo que es bueno y lo que es malo, y por eso hace todo eso. Es algo muy semejante a lo que está diciendo acá San Agustín.
Recuerden que San Agustín, como les vuelvo a repetir, recuerden que él tiene influencia de Platón, y obviamente Platón tiene muchísima influencia pues de su maestro, que es Sócrates. Por eso hay una gran relación ahí. Bien, ahora también podemos recordar un poco de lo que hicimos la clase pasada, ¿no? Que tiene que ver con esto también la filosofía medieval, que es la filosofía cristiana, ¿no? El pensamiento cristiano. Y ahí habíamos mencionado lo que ya dijimos hace un rato, ¿no? Al judaísmo y la filosofía griega como los dos componentes por los cuales va a aparecer el cristianismo que hoy en día tenemos, ¿no? Ahí tenemos al judaísmo o la religión judía y la filosofía griega. En el caso del judaísmo, obviamente comienza con Cristo, ¿no? Pues, ¿no? Pero él no da los fundamentos, ¿no? Que hoy en día tenemos del cristianismo. Claro que da los primeros pasos, como dijimos, pero algo más en el judaísmo, el monoteísmo, es decir, creer en un solo Dios. En esa época pues creían en muchos dioses, y la gran diferencia la marcaba el judaísmo al creer en un solo Dios, ¿no? Que la gente le daba diferentes nombres, ¿no? Porque al fin y al cabo, como dijimos hace rato, si Dios es perfecto, infinito, pues entonces nosotros no lo conocemos, y si no lo conocemos, entonces no podemos decir qué es, no podemos nombrarlo, el innombrable, ¿no? No podemos nombrarlo porque no sabemos qué es. Él es infinito y perfecto, tanto que no lo podemos conocer de ninguna manera, por lo tanto no podemos ponerle nombre. Pero aún así, esos nombres como Elohim o Jehová o Dios, el Todopoderoso, como quieran llamarlo, pues no son los verdaderos nombres de él, ¿no? No son sus nombres realmente, por estas razones que he explicado. Dios creador, el concepto de creación. ¿Qué implica el concepto de creación? Que de la nada se saca algo, aparece algo de la nada, ¿ya? Que de la nada aparece algo. Eso, como dijimos, para los filósofos griegos sería algo totalmente absurdo, ¿ya? Como dijimos, para los griegos el concepto de creación, ¿ya? Que manejan los judíos es algo absurdo, porque de la nada nada sale, de la nada no puede salir nada, no puede aparecer nada. Sería algo absurdo, algo ilógico, ¿no? Bueno, por parte de la filosofía griega, la mayor influencia se da gracias a el pensamiento de Platón, ¿no? Y eso implica también Sócrates, Pitágoras, ¿no? Pero más general el pensamiento de Platón. ¿Qué se rescata del pensamiento de Platón para el cristianismo? Pues la teoría de los dos mundos. La teoría de los dos mundos, ¿no? La idea de que existe un mundo perfecto, de las ideas, ¿no? Que es eterno, divino, y otro mundo que es el mundo sensible, el mundo en el cual estamos ahora, ¿no? Viendo, percibiendo, que es un mundo que cambia, mutable, pues, ¿no? Imperfecto, que sufre, que tiene un inicio y tiene un fin, ¿ok? Hay dos tipos de mundo, hay dos mundos entonces. Ya pues algo así plantea también el cristianismo, ¿no? Recuerden. La moral estoica, claro, ¿no? La idea de que hay un destino, que Dios lo gobierna todo, pero hay que tener la fortaleza, pues, ¿no? Para poder aceptar todo esto que pasa, porque se supone que Dios sabe todo lo que hace, ¿no? Nosotros no, de repente, porque solamente comprendemos una pequeña parte del mundo, pero Dios, que es la razón suprema, sí entiende todo, y por eso lo gobierna y por eso lo ordena de esa manera. Nosotros no ordenamos nada, ¿cierto? Nosotros no ordenamos que los planetas giren de esa manera, no ordenamos pues que los vientos sean de ese modo, o las estaciones, no las ordenamos nosotros. A duras penas ordenamos lo que pasa unos 2 metros a nuestro alrededor, pues a duras penas, imagínense. Pero el universo se sabe que hay un orden en él, y obviamente si hay un orden es porque alguien lo está ordenando. Bien. Bueno, eso es lo que vimos en filosofía cristiana. Claro, también el tema que hace rato mencionamos, de la trascendencia, pues, ¿no? Que viene de los judíos, la idea de que Dios es trascendente, absolutamente trascendente, porque es perfecto y por eso está más allá de la realidad. Y algo también que vimos hace unas clases fue las escuelas socráticas menores, ¿no? Teníamos a los cínicos, cirenaicos, megáricos, en la cual, pues, a los cínicos, que era una escuela muy interesante, en la cual decían que debemos asilvestrar la vida. ¿Qué significa asilvestrar la vida? Es decir, vivir conforme a la naturaleza. Que nuestra felicidad dependa de necesidades que son más naturales, fáciles, y no de necesidades que en realidad no necesitamos, que más bien nos hacen depender de esas cosas. Y ahí hablaban pues del dinero, los lujos, no sé, las leyes, la religión también. Todo eso es artificial, ¿no? Todo eso no es natural. Voluntad de agresión, porque es una virtud de desprecio a todo bien externo. Por eso vivían como vivían los cínicos, ¿no? Como si fueran pordioseros, limosneros en las calles, ¿no? Porque ellos consideraban que un hombre que más necesita, pues más se aleja de la divinidad, ¿no? De la perfección. Por lo tanto, un hombre es más perfecto, más divino, si es que tiene menos necesidades. Obviamente siempre vamos a tener alguna que otra necesidad, ¿no?
pero debemos tratar de presentar menos necesidades. Eso nos acerca a la divinidad. Y los cirenaico pues se enfocaba más en el placer, ¿no? Y un placer pues muy vulgar, el disfrute del instante, como lo llaman, ¿no? Aristipo Cirene. Ya por eso vivían en, pues, en fiestas, orgías, vivían en celebraciones, risas, desmesura, pues, ¿no? Despilfarro, etcétera, etcétera. Y los megáricos se centraron más que nada pues en la erística, ¿no? En los debates, en el arte de debatir, lógica, esos eran sus temas, sobre todo de los megáricos. Luego, con respecto al estoicismo, tenemos ahí a Zenón de Sitio, ¿ok? En este caso, Zenón de Sitio tiene influencia también de los cínicos, de Sócrates, de Aristóteles, ¿no? Ya saben que todas estas escuelitas de la helenística romana tienen como tema central la felicidad, ¿cierto? Su tema central de la helenística romana es la felicidad, ¿no? Cómo ser felices, o sea, el tema también aborda pues la moral, la ética, ¿ya? Y eso se lo debe más que nada pues a Aristóteles, ¿no? Y Aristóteles, como ya sabemos, pues tiene influencia de su maestro Platón, ¿no? Y Sócrates también va a influenciar por lo tanto en el pensamiento de Aristóteles. Además, Aristóteles lo va a mencionar en muchos casos en sus obras, ¿no? A Sócrates. Bueno, básicamente la visión panteísta que habíamos mencionado en el cristianismo, ¿no? Que es la herencia también de los cristianos, la visión panteísta. La idea de que hay un principio pasivo que es la materia, ¿no? Pero sabemos que en el universo esa materia se mueve. ¿Por qué es? No por la materia misma, debe de haber un elemento distinto que es el principio activo, o sea, lo que activa, produce movimiento, que sería el logos. Por logos entendemos pues la razón, el alma, ¿no? El pensamiento, la inteligencia suprema, pues que le da movimiento a las cosas. Bien. En ese sentido, significa pues que ya que todo el universo se mueve, significa que hay un logos, hay un alma universal, una razón suprema que está moviendo las cosas, pero que no es igual a las cosas, pues, ¿no? Esa es la visión panteísta, pan todo, teísta Dios, ¿no? Dios está en todas las cosas, lo cual no significa que Dios sea esa cosa o esas cosas, ¿ya? Hay que ver esa pequeña diferencia, esa sutil diferencia. Bien, también sostiene, como los cínicos, el estoicismo, que hay que vivir de acuerdo con la naturaleza. Y nuestra naturaleza se refiere a la razón, ¿no? Esa es parte de nuestra naturaleza, nuestra esencia. Y como nuestra naturaleza es la razón, vivir de modo racional, pues entonces eso no significa que hay que separarnos de los bienes, ¿no? De las casas, de repente de nuestras pertenencias, posesiones, de las leyes, etcétera. No, en este caso los estoicos sí permanecen en la idea que también mencionaba Aristóteles, en que hay que vivir de modo racional, y parte de eso significa pues vivir en sociedad, ¿no? Y respetar las leyes que hemos creado, ¿no? Porque esas leyes provienen de nuestra razón, así que esas leyes son naturales en ese sentido, ¿ya? Porque provienen de nuestra esencia, de nuestra naturaleza, que es la racionalidad. Pero a su vez también creen en ese destino, ¿no? Ya que Dios lo gobierna todo, hay un destino, Dios sabe todo lo que va a pasar, Dios determina qué va a pasar o no va a pasar, ¿cierto? Y ante eso, pues eso puede producir en el hombre cierto malestar, sufrimiento, porque no acepta lo que pasa. Bueno, pues ahí está la infelicidad, el sufrimiento. ¿Qué hay que hacer para ser feliz? Despojarnos, librarnos, eliminar esas pasiones, emociones que nos provocan sufrimiento, que alteran nuestra paz. Recuerden que la paz, la tranquilidad, esos son los dos conceptos, las dos ideas que están buscando los filósofos de esta época, de la helenística romana. Buscan la paz, porque eso es la felicidad. ¿Qué es la felicidad para los de la helenística romana? Excepto para los cirenaicos, es la paz y tranquilidad absoluta del alma, que en griego se dice ataraxia. Recuerden eso, en griego se dice ataraxia. ¿Okay? ¿La ataraxia qué es? La paz y tranquilidad absoluta del alma, y eso es lo que todos quieren obtener, y por eso postulan diferentes filosofías donde se ven pues maneras de poder llegar y acercarnos a ese estado de paz. En el caso de los estoicos, con la apatía. Esa es la virtud que van a tener que manejar, la apatía, que consiste en saber eliminar las pasiones, ¿no? Para que así nada nos altere, nada nos perturbe, nada nos haga algún daño, ¿no? ¿Y eso por qué? Porque entendemos que todo lo que pasa es porque ese Dios, este Logos, lo determina y lo ordena de esa forma, ¿no? Así que es lo mejor que puede pasar. Hay que aceptar el destino o las desgracias que suceden en nuestro mundo, ¿no? Bueno, acá les había mencionado algo que no expliqué la clase pasada, pero a ver, les explico en este momento. Cosmopolitismo, ciudadanos del mundo. Pensando de esa manera es que ellos creen que no hay nacionalidades, pues no hay un estado que nos pertenezca, ya que el orden de todo se da en el universo, en el mundo. El estoico es un ciudadano del mundo, ¿bien? Cosmo, universo, mundo, politismo, o sea, polis, ciudad, es ciudadano del mundo. Bien, y en la siguiente encontramos al epicureísmo, ¿no? También muy importante, el epicureísmo. También va a manejar el concepto de placer, pero no como los cirenaicos, ¿no? Como una vulgar satisfacción de los sentidos del cuerpo, sino que lo va a manejar como ausencia del dolor. ¿Qué significa esto? Que el sabio debe diferenciar muy bien entre los placeres verdaderos y los placeres aparentes.
¿Para qué? Esto que vemos acá, para poder evitar el dolor, porque en eso consiste el placer, evitar el dolor. ¿Ok? Ya. Entonces, ¿cuáles son esos elementos de los cuales debemos liberarnos, según Epicuro? Porque nos perjudican, ¿no? Lo que no nos dejan llegar a la paz, a esa inquietud, a la paz, no nos dejan, nos perturban. Esos 4 elementos de los cuales debemos liberarnos son los apetitos o deseos, el dolor, que es lo que nos puede causar, Dios y la muerte. ¿Ya? Apetitos o deseos, ¿no? Por eso es que para Epicuro hay que satisfacer solamente, o centrarnos en satisfacer más que nada, aquellos deseos que son naturales y necesarios, porque hay deseos que son naturales pero no son necesarios. Pero hay deseos que sí son naturales y son necesarios, alimentarnos, por ejemplo, ¿no? Eso lo podemos conseguir en el bosque, en la naturaleza, ¿no? Tranquilamente. También, pues, la amistad es algo que va a tomar en cuenta bastante Epicuro, ¿no? El amor y lo demás no, pero la amistad sí. El amor nos puede hacer sufrir mucho el amor, por eso es que hay que evitar el dolor y así que hay que alejarnos de ello, ¿no? Todo lo natural es fácil, solo lo innecesario es costoso, ¿no? Recuerden que quiere evitar el dolor, así que hay que ver bien qué necesidades y qué placeres vamos a tener. Por ejemplo, les había dicho yo beber licor. Uno bebe licor y obviamente luego está sufriendo, ¿no? Por lo que ha bebido. Así que era un placer aparente, momentáneo, porque después nos produjo mucho dolor. En cambio, pues el alimentarnos bien, normal, ¿no? Sin perjudicarnos, sin caer en la gula, por ejemplo, en un vicio, o de repente en el caso del amor, ¿no? Que nos puede llevar a esos puntos de tener envidia o vengarnos de la otra persona, etcétera. Esas cosas pueden pasar, así que hay que notar bien, hay que diferenciar bien entre qué placeres debemos escoger para satisfacer y cuáles no. Por ejemplo, querer un abrigo costoso o un carro de lujo, pues eso obviamente requiere un gran esfuerzo. Eso no es pues evitar el dolor, ¿no? Que hay que trabajar mucho o hay que hacer muchas cosas, depender del otro, hacer caso a un amo o tantas cosas más, ¿no? Sacrificios. Y cuando lo obtenemos, de repente hasta lo podemos perder o destruirse, peor todavía. O sea, esas cosas innecesarias no solamente son innecesarias, sino que producen mucho sufrimiento también. Bien, y todo eso para poder evitar ese dolor, ¿no? Ahora, Dios y la muerte. La gente parece que le tiene miedo a la muerte, pero en realidad no debemos tener miedo a la muerte. Como diría el mismo Epicuro, cuando yo estoy, la muerte no está aquí, ¿no? Y cuando la muerte viene a mí, yo ya no estoy. No hay por qué tener miedo a la muerte, al fin y al cabo. Pero mucha gente no tiene miedo a la muerte, sino a lo que viene después de la muerte, que puede ser un dios. Recuerden, en esa época creían en muchos dioses. Y si uno muere e hizo mal, no obedeció a la voluntad de los dioses o lo que los dioses decían por el oráculo, etc., eso puede ser que nos lleve a un castigo, ¿no? Y eso es lo que la gente teme también, pasar eternamente castigado, ¿no? En un infierno lleno de llamas o que me estén haciendo algo que me duela mucho. Ya, pues, ¿cómo hacemos para evitar ese sufrimiento, el temor a la muerte y sobre todo a Dios? Pues con la teoría atómica de Demócrito, la cual dice pues que todo está compuesto por átomos nada más, o sea, materia, ¿no? La materia está compuesta por un conjunto de átomos, cuerpos, y se supone que Dios no es corpóreo, Dios que es perfecto no es algo sensible que se puede romper, sufrir, ¿no? Así que si es que existieran los dioses no tienen nada que ver con este mundo, si es que existieran, porque en este mundo no hay dioses, en este mundo con el cual vivimos no existen dioses, y si es que existieran dioses fuera de este mundo, no se preocuparían por un mundo que es imperfecto, ya que el mundo imperfecto o finito no es compatible, no está acorde con su naturaleza de ellos. Así que en ese sentido, pues, ellos no se preocupan por nuestras decisiones y lo que pasa en nuestro mundo. Y ahí es donde podemos vivir más tranquilos, según el epicureísmo, ¿no? Bien, muchachos, entonces espero que mañana, lunes en la tarde, puedan dar un buen examen. Repasen todo esto, por favor, ¿no? Apunten cada cosa que se ha dicho, porque en base a todo esto que he mencionado, pues se va a elaborar el examen de mañana. Muy bien, muchachos, hasta luego, cuídense mucho.